Joaquín Guzmán López, en su declaración ante la Corte de Chicago el día de ayer, cuando se declaró culpable para alcanzar un acuerdo con la Fiscalía estadounidense, confesó que él sí secuestró a Ismael El Mayo Zambada, como el propio Mayo había escrito en una carta que dio a conocer su abogado Frank Pérez poco después de su detención. Dice el hijo del Chapo Guzmán que lo citó a una reunión, que ahí llegaron unos sicarios suyos que entraron por una ventana, lo amordazaron, que lo sacaron por esa misma ventana y lo llevaron a un pequeño aeropuerto desde donde volaron a los Estados Unidos. Puede ser, es probable, pero la historia sigue teniendo innumerables huecos que la hacen también en parte inverosímil. Esto es lo que declaró el hijo del Chapo Guzmán ayer en la Corte de Chicago, allá en el estado de Illinois. La declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López en un tribunal de Chicago sigue generando reacciones. Este martes, el gobierno de Estados Unidos celebró la confesión del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, a la que calificó como una victoria. Sin embargo, advirtió que aún faltan 2 chapitos, en alusión a Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. En declaraciones difundidas por el Departamento de Justicia, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reiteró que el Cártel de Sinaloa es una organización terrorista que ha dedicado décadas a destruir familias estadounidenses mediante la violencia brutal y el narcotráfico letal, mientras que el administrador de la DEA, Terrence Cole, señaló que bajo el liderazgo de los Chapitos, el Cártel de Sinaloa ha alimentado la crisis de drogas más mortífera en la historia del país. Fue este 1 de diciembre cuando Joaquín Guzmán López, alias El Güero, se declaró culpable ante una corte de distrito del norte de Illinois de conspiración de tráfico de drogas y delincuencia organizada en Estados Unidos. Esto como parte de un acuerdo de cooperación, por lo que podría recibir hasta un mínimo de 10 años de prisión. En la audiencia, el narcotraficante de 39 años reconoció haber planeado el secuestro de Ismael El Mayo Zambada. De acuerdo con el diario Chicago Tribune, Joaquín Guzmán relató en un documento judicial que varios hombres armados bajo sus órdenes entraron por una ventana a la habitación donde habían llevado a Zambada. Indicó que lo esposaron, le taparon la cabeza y lo sacaron por la misma ventana. Luego lo subieron al asiento trasero de una camioneta en la que lo trasladaron hasta una pista, a unos 15 minutos del lugar donde lo secuestraron, donde les esperaba una avioneta privada. Una vez en el avión, Zambada fue atado a uno de los asientos. En la aeronave solo viajaron los 2 narcotraficantes y el piloto, del cual, por cierto, nada se sabe. Tras despegar, Guzmán López le preparó una bebida con sedantes, de la que dijo también bebió un poco. Finalmente, la avioneta aterrizó en Nuevo México junto a la frontera de Texas, donde los 2 quedaron detenidos. En el documento judicial, Guzmán López declaró que el gobierno de Estados Unidos no solicitó, indujo, sancionó, aprobó ni toleró el secuestro. De acuerdo con el fiscal Andrew Erskine, Guzmán López quería conseguir beneficios judiciales para él o para su hermano Ovidio Guzmán, ambos acusados de liderar a los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa. Pese a que el gobierno estadounidense se deslindó de cualquier participación en los hechos, expertos en el tema consideran casi imposible que una operación de ese tipo se hubiera podido organizar sin el conocimiento de autoridades de la Unión Americana. En agosto de 2024, El Mayo Zambada dio a conocer una carta a través de su defensa, donde relató que Joaquín Guzmán López lo citó a una reunión en los límites de Culiacán, en la que estaría otro líder del cártel, el gobernador Rubén Rocha, y otros personajes involucrados en un problema que debían solucionar. La noticia del secuestro del capo, considerado uno de los personajes más poderosos del crimen organizado en México, generó una serie de reacciones, entre ellas una guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa que aún no termina. Mire, toda esta versión que da Joaquín Guzmán es como todas estas versiones que tienen partes de verdad y partes que son inverosímiles.
¿Por qué, siendo posible lo que cuenta el Chapito, hay puntos que no son creíbles? Por lo menos no en la forma en que él lo cuenta. Primero, está esta declaración que hace, que dice textualmente, según el documento que se dio a conocer en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos nunca solicitó, indujo, sancionó, aprobó ni toleró el secuestro de Zambada García. La verdad, yo personalmente lo dudo. Lo dudo por muchas razones. Hay muchas preguntas sin respuestas. A ver, ¿realmente fueron sus sicarios, los sicarios de Joaquín Guzmán López, los que planificaron toda esta operación y la realizaron? ¿Cómo volaron desde Culiacán hasta ahí prácticamente El Paso, un aeropuerto que está junto al Paso, sin un plan de vuelo para ingresar a Estados Unidos? ¿Cómo ingresaron? ¿Por qué cuando llegaron ya los estaban esperando las autoridades del Homeland Security, del FBI y también de la DEA? ¿De quién era el avión? ¿Dónde está el piloto? Porque el piloto nunca se dio a conocer su nombre ni fue detenido. Todo indica, desde el principio lo hemos dicho y lo sostenemos, esta fue una operación clandestina de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos, en la que sí colaboró Joaquín Guzmán López. Se dice que los contactos con el hijo del Chapo Guzmán se habían producido desde el momento en que fue detenido su hermano Ovidio. Y así debe haber sido el secuestro, así como lo cuentan. Ingresaron por una ventana, se lo llevaron, pero enmarcado en una operación mucho mayor y con una elaboración mucho más añeja. Mire usted, hay preguntas que son insoslayables, insoslayables. El Mayo Zambada se movía con un equipo de protección de aproximadamente 40 personas. Fuentes militares nos dijeron que siempre que habían detectado al Mayo iba con un gran equipo de protección, no solamente los que iban con él, sino los círculos de protección que se colocan alrededor de estos personajes para ver que no llegue nadie, para ver que no haya movimientos extraños. Cuando fue detenido Ovidio Guzmán, fue en Jesús María, ahí a 40, 50 kilómetros de Culiacán, fue una operación brutal, donde el número de muertos nunca se supo con exactitud, pero donde había una protección de 40 vehículos blindados en torno a la vivienda donde estaba Ovidio Guzmán. El principal capo del narcotráfico en México, el Mayo Zambada, va a llegar a una reunión donde supuestamente está el gobernador Rubén Rocha, donde está su amigo Melesio Cuen, donde está su ahijado Joaquín Guzmán, porque Joaquín Guzmán López es el ahijado del Mayo Zambada. ¿Va a llegar solo o solamente, como se dijo, con 2 personas que lo estaban custodiando, que desde entonces, por cierto, están desaparecidas? Uno de ellos, un comandante de la propia Policía Judicial del Estado. La verdad es difícil de creer que también no haya habido círculos de protección. Y es difícil de creer que en una operación, si no es muy sofisticada, hayan podido secuestrar al Mayo, matar a sus 2 custodias y matar a Melesio Cuen, subirlo a un carro con una bolsa a la cabeza, según lo que cuentan, trasladarlo hasta un aeropuerto y desde ahí llevarlo a Estados Unidos sin ninguna participación de autoridades estadounidenses. Es una operación encubierta de Estados Unidos, y la declaración de Joaquín Guzmán López es parte de los acuerdos que tenían que haber llegado con el gobierno de Estados Unidos, con la Fiscalía. ¿Para qué? Para así acabar con este conflicto de si había sido una operación encubierta o no. ¿Por qué? Porque si hubiera sido, como dice Joaquín Guzmán López, lo hubieran dicho hace 1 año y 4 meses, no 1 año y 4 meses después por una declaración ministerial, una declaración judicial. Pero hay mucho más.
Ahí mataron a Héctor Melesio Cuen, este diputado federal que había sido rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es un hombre importante de peso, era un hombre importante de peso ahí en el estado, y que sabemos ahora, según esto lo sabía todo mundo desde antes, pero ahora es oficial, que era un íntimo amigo del Mayo Zambada. La pregunta es ¿por qué lo ocultó la Fiscalía de Sinaloa? ¿Quién ordenó que se ocultara? ¿Quién además ordenó que se hiciera un videomontaje que quería mostrar que a Melesio Cuen lo mataron no en ese lugar, sino en una gasolinera? Estuvo el gobernador Rubén Rocha, el gobernador sabía de la operación, porque por eso va, se supone, el Mayo Zambada, porque iba a ir el gobernador a ese encuentro. Tan confiado estaba el Mayo Zambada de ir a una reunión con un gobernador del estado, con una seguridad tan pequeña. La pregunta inevitable además es, ante todo lo que hizo la Fiscalía de Sinaloa, que ya lo ratificó la Fiscalía General de la República de Gers Manero, ya no está Gers Manero, pero ellos ya lo informaron hace más de un año, ¿por qué después de todo este periodo de tiempo no han hecho absolutamente nada? Por cierto, en toda esta trama, lo lógico es que quieren cerraron ya en los hechos el juicio, no va a haber juicio de Joaquín Guzmán López, no va a haber juicio de Ovidio y tampoco, todo indica que tampoco va a haber juicio del Mayo Zambada. La audiencia de sentencia para el Mayo Zambada se adelantó, iba a ser el 13 de enero, se adelantó al 29 de diciembre. Y si el Mayo Zambada, como dijo su abogado Fran Pérez, logra llegar a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía que lleva su caso, en este caso el del Mayo en la ciudad de Nueva York, entonces tampoco va a haber juicio. Toda esa información, ese enorme caudal de información, va a quedar en manos de las fiscalías y del gobierno de los Estados Unidos. Ellos decidirán cuándo y cómo lo van a usar y cuándo y cómo, contra quién lo van a usar, como van a poder usar como testigos a Ovidio, a Joaquín, al Mayo y a la mayoría de los otros 75 narcotraficantes que han sido extraditados o entregados a los Estados Unidos en el último año. Vamos a otro tema. Hace algunas semanas le hablábamos de cómo había crecido el crimen en Oaxaca de la mano de organizaciones afiliadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Una de las más importantes es la de los Cromos. Hoy fue detenido su líder, un personaje apodado El Cali, en un operativo de la Marina en Juchitán, allá en Oaxaca. Golpe al crimen organizado en Oaxaca. Detuvieron a Carlos Ramos N., alias Cali, jefe de plaza de la célula delictiva Los Cromo en Juchitán. Ocurrió durante el cateo a un inmueble de Rancho El Llano. Agentes decomisaron armas, cargadores, dosis de metanfetamina, cartuchos y equipo táctico. El grupo al que pertenece el Cali está relacionado con narcomenudeo, extorsiones a comerciantes y homicidios en la zona del Istmo de Tehuantepec. Desde hace unos meses, autoridades federales y locales desplegaron el operativo Sable en esta región donde ha crecido la actividad delictiva, desde tráfico de drogas y migrantes, robos de mercancía hasta tomas clandestinas para el robo de combustible. La región del Istmo, caracterizada por la conectividad entre el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, ha sido disputada por grupos criminales locales como los Cromos, ligados al cártel Jalisco Nueva Generación, aunque también se ha identificado a células como los Cabrera, afines al cártel de Sinaloa. Mientras tanto, en Sinaloa, arrestaron a Cristian N., alias El 30, presunto líder regional del cártel de Sinaloa en Aguascalientes. Se encontraba en un domicilio en el municipio de Jesús María, junto a 4 de sus cómplices. Ocurrió durante un cateo realizado por agentes del Ejército y de la Agencia de Investigación Criminal Estatal. Los detenidos estarían implicados en delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad, desaparición de personas y homicidios. En Jalisco, la Fiscalía de la República informó sobre la vinculación a proceso de 5 personas por delitos contra la salud. Entre ellos se encuentra el exdirector de Seguridad Pública de Chiquilistlán,
Abiham Batuel Orendain, detenido el 18 de noviembre, así como José Manuel N., alias El Mane, hermano del CR líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación. Permanecerán en prisión preventiva. En tanto, en la Ciudad de México, detuvieron a 2 extorsionadores de la Unión Tepito en la alcaldía Cuauhtémoc. José Alberto N., el Pepe, y Luis Raúl N., el Cacas, fueron captados por policías mientras agredían a un comerciante. Ambos trabajaban para Eduardo N., el Chori, líder de la facción de la Unión Tepito. Sin embargo, la violencia permanece en el país. En Villaflores, Chiapas, grupos criminales se apoderaron de vehículos y les prendieron fuego. La Fiscalía informó que identificó a los presuntos responsables. Pobladores de los ejidos Nuevo México, Cárdenas y Guadalupe Victoria grabaron las detonaciones. Incluso alertaron sobre la presencia de grupos armados desplazándose en varias camionetas. Mientras que en Hidalgo, un ataque al bar La Resaca de la colonia El Llano dejó 6 muertos y al menos 4 heridos. Fue el resultado de la disputa entre grupos criminales dedicados al narcomenudeo y contrabando de hidrocarburo. De acuerdo con la investigación, el ataque está relacionado con la disputa entre 2 facciones de la banda delictiva Los H, que se desintegró luego de que en marzo detuvieron a su líder, Hugo Alberto N. México ocupa el primer lugar en mercados criminales en una lista de 193 países, según la tercera edición del Índice Mundial de Delincuencia Organizada. El informe también ubica al país en la tercera posición del Índice Mundial de Criminalidad Total, solo debajo de Myanmar y Colombia. En Veracruz fueron asesinadas 2 mujeres y también fue detenido en Chihuahua el líder de los Cabrera en ese estado. Una detención también muy importante, ya mañana le tendremos más detalles si es que se informa con más precisión esos datos. Mientras tanto, ya está la lista de los 10 aspirantes a ocupar la Fiscalía General de la República que dejó vacante Alejandro Gertz Manero. En realidad es una lista de Ernestina Godoy y 9 más. De esos 10, la presidenta de la República tendrá que elegir una terna que enviará al Senado, donde previa comparecencia de esa terna, ante el Pleno se elegirá el nuevo fiscal. Se estima que esto va a ocurrir muy rápido en las próximas horas. Y miren, y el miércoles probablemente en la noche ya haya nuevo fiscal. Nuevo fiscal es un decir, va a ser Ernestina Godoy. No hay ninguna posibilidad de que cualquiera de los otros 9 nominados, la mayoría de ellos muy poco conocidos, pueda superar a la ex fiscal de la Ciudad de México. Se necesitan 2/3 partes de los votos, pero no veo cómo podrá ser otra que no sea Ernestina Godoy. Entre los 10 hay personajes poco conocidos, pero hay uno que me resulta increíble que ahí está, un señor que se llama Hamlet Almaguer, que es uno de los líderes de la Luz del Mundo, que sigue, ahí están sus tweets para demostrarlo, que sigue presentando a Nazón Joaquín como este hombre que está detenido, acusado en Estados Unidos de abuso sexual, pornografía infantil, de toda una serie de detenidas, está cumpliendo condena en Los Ángeles, tiene otro proceso en Nueva York, lo siguen viendo como su líder, como el representante de Dios en la tierra, a Nazón Joaquín. Este hombre que además ha sido legislador, es un hombre de Morena, y Morena lo pone en la lista de los 10 personajes que podrían llegar a la Fiscalía General de la República. La verdad es una vergüenza que se pueda pensar que uno de los líderes de Luz del Mundo pueda ser fiscal general de la República. No va a ser. La fiscal será confirmada en estos días, Ernestina Godoy. Y otra más de Andy, el hijo de López Obrador. Se le acumulan, Andy, los escándalos a los viajes de lujo, negocios, señalamientos por corrupción hasta adquisición de obras de arte. Habrá que sumar un soldazo que se regaló. La austeridad quedó solamente en el discurso. En la realidad
se sirven con la cuchara grande. Aumentó su sueldo en 40,000 pesos a su llegada al partido de Morena. Cobra 127,000 pesos por un cargo que le dieron solo por ser el hijo de quien es, del señor al que ayer llamábamos el que presentaba un libro como si fuera el otoño del patriarca. Después de más de un año sin publicar datos oficiales, Morena finalmente transparentó los salarios de su dirigencia nacional. Andy López Beltrán, secretario de organización del partido, ganará al mes 127,597 pesos, antes de retenciones fiscales, 15 veces el salario mínimo. Esto representa un aumento de 40,000 pesos con respecto a lo que ganaba su antecesor, José Alejandro Peña, que de acuerdo con la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, percibía un sueldo de 87,914 pesos hasta diciembre de 2023. Con ese aumento, Andy podrá justificar más el tren de vida que se ha hecho público desde que se sumó al partido. Basta recordar todo lo que se reveló en agosto pasado sobre sus vacaciones. Del 15 al 29 de julio estuvo en Tokio, Japón. Con las facturas disponibles, gastó poco más del equivalente a 177,000 pesos. Esto incluyó una cena de más de 47,000 pesos en uno de los mejores hoteles de la ciudad. Con sus nuevas percepciones, Andy solo tendría que ahorrar alrededor de mes y medio de salario para darse otro viaje muy similar. Lejos está aquel hijo del candidato de la austeridad republicana, el que aseguraba que estaría lejos de cualquier junior de la política nacional. En Tabasco de niños nos tocó pues sufrir. Mi papá fundó la oposición. Vemos que es una lacra más de este sistema. Andy López Beltrán también está envuelto en una presunta red de contrabando de combustible, en la cual participarían 20 amigos y cómplices en Pemex, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Esto habría dejado un daño fiscal de 55,000 millones de dólares, dinero destinado para financiar las campañas de Morena. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Mientras tanto, en Honduras, dos candidatos de derecha, uno de ellos apoyado por Donald Trump, se disputan la presidencia en una elección cerradísima, la más cerrada que yo recuerdo. Había 500 votos de diferencia, algo así, cerca de 500 votos entre el primero y el segundo, y ahí no tienen segunda vuelta, como tampoco tenemos en México. Quedó en un lejanísimo tercer lugar a las fuerzas de izquierda, que son las fuerzas del oficialismo en Honduras actualmente, que eran apoyadas por Morena. En Washington, mientras tanto, el presidente Trump decidió amnistiar y salió libre ya el día de hoy al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que estaba acusado de recibir dinero para su campaña electoral del cártel de Sinaloa. Tenía una condena de 45 años. Hoy Trump le dio amnistía y ya quedó en libertad. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue liberado en Estados Unidos después de recibir un indulto presidencial otorgado por Donald Trump. Some drugs being sold in their country, and because he was the president, they went after him. That was a Biden horrible witch hunt, which was, a lot of people in Honduras asked me to do that, and I did it. I feel very good about it. If you have some drug dealers in your country and you're the president, you don't necessarily put the president in jail for 45 years. Hernández fue condenado en junio de 2024 por un tribunal de Nueva York a 45 años de prisión por 3 cargos de narcotráfico, tras comprobarse su participación en el envío de droga hacia territorio estadounidense. La condena contra el exmandatario hondureño se basó en pruebas sobre su relación con cárteles de la droga, que habrían trasladado hasta 400 toneladas de cocaína a través de Honduras. El caso también incluyó señalamientos sobre su vínculo con figuras de narcotráfico como Joaquín El Chapo Guzmán y Giovanni Fuentes Ramírez, este último, acusado de financiar su campaña presidencial de 2014. La detención de Hernández ocurrió el 15 de febrero de 2022 en Tegucigalpa, apenas 2 semanas después de concluir su mandato. Su captura fue altamente mediática. Portaba chaleco antibalas y estaba encadenado de pies y manos. Un mes después, Honduras aprobó su extradición a Estados Unidos, donde enfrentó un juicio de 2 semanas que culminó con la sentencia de 45 años. El caso de Hernández se inscribe en un contexto político sensible en Honduras. La semana pasada, Trump intervino públicamente en la campaña electoral hondureña
para pedir el voto a favor de Nasri Asfura, del Partido Nacional, y anunció que concedería el indulto al expresidente. El indulto ocurre mientras la administración Trump mantiene acciones contra el narcotráfico, incluyendo la designación de cárteles como grupos terroristas y operativos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental. Asfura dijo ver el espaldarazo de Trump desde el lado positivo, especialmente por los beneficios que puede traer a los hondureños que trabajan en Estados Unidos, el restablecimiento de un estatuto migratorio que amparaba a miles de ellos, así como una potencial reducción de aranceles. También reiteró que no tiene ninguna vinculación con Hernández, pese a que milita en el derechista Partido Nacional, que fue el que respaldó al exmandatario ahora en libertad. Por lo pronto, este martes reinició el recuento de los votos de las presidenciales, un día después de que el Consejo Nacional Electoral dijera que había un empate técnico entre el conservador Nasri Asfura y el centrista Salvador Narraya y anunciara la interrupción temporal del escrutinio por problemas técnicos. Trump afirma, sin aportar pruebas, que en Honduras se está cometiendo un fraude electoral. El país está en vilo después de que los recuentos mostraran a dos candidatos separados por unos 500 votos, y fue entonces cuando el presidente de Estados Unidos afirmó que las autoridades estaban manipulando los resultados. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ahí está el tema de Juan Hernández, del expresidente. Da para muchísimo más, pero se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos mañana, 11 de la noche, como todos los días, de lunes a viernes. Y al lunes estará con nosotros nuestra compañera Viviana Besazo. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.